Decían que poseía una de las arquitecturas más increíbles, y un ejército enorme y poderoso. También se dice que era la sociedad más avanzada del mundo antiguo. Además, se cuenta que en tan solo un día y una noche desapareció en lo más profundo de los mares. La Atlántida es el nombre de una isla legendaria que desapareció en lo más recóndito de los mares. Muchos consideran a esta civilización como la madre de todas las civilizaciones. A lo largo de los siglos, la Atlántida ha sido todo un misterio en nuestra historia. Para entender la historia de este asombroso y fantástico reino antiguo, debemos remontarnos a las primeras citaciones, que provienen de un texto del filósofo griego Platón en una conversación entre Timeo y Critías. Estas pláticas cuentan la historia de una civilización floreciente que vivía en una isla más allá de las columnas de Hércules, lugar conocido como el Estrecho de Gibraltar, y es descrita incluso como una isla más grande que Libia y Asia juntas. Los textos de Platón describían esta ciudad como una isla enorme de belleza, con casas que poseían tejados de oro, y la cual era habitada por una civilización antigua muy avanzada, con abundancia de recursos y que fue devorada por el mar. Esto significó que su ubicación sea permanentemente buscada desde la más remota antigüedad, y que se hayan deducido una infinidad de hipótesis acerca de si su existencia fue real. Platón indica que la Atlántida habría desaparecido unos 9000 años antes de su época. Además, relata que el dios que gobernaba esta ciudad era Poseidón, el dios del mar y hermano de Zeus, y que al repartirse la tierra a Poseidón le correspondió la región en la que se desarrollaría la Atlántida. Poseidón se enamora de una humana llamada Clito, hija de Evenor, el primer atlante nacido del suelo. Poseidón estaba tan enamorado de Clito, y era tal su amor que para protegerla creó 3 anillos de agua y levantó montañas alrededor de la tierra en donde vivía, dando así el surgimiento de la legendaria y mítica isla conocida como la Atlántida. Poseidón y Clito tuvieron 10 hijos. El primogénito, con nombre de Atlas o Atlante, le fue otorgado la máxima autoridad sobre la isla, mientras que a sus hermanos se les repartieron las tierras en reinos iguales. En honor a Atlas y al mar que rodeaba la isla, la civilización llamó a su tierra Atlántida. Siguiendo con los relatos de Platón, la superioridad cultural de los atlantes entró en decadencia al alejarse las generaciones de la sangre divina de Poseidón, empezando a florecer sentimientos innobles. Los atlantes dominaron toda la región, hasta que al tratar de conquistar a los atenienses obtuvieron su gran derrota. Al ver Zeus el deterioro de una civilización, la cual había sido ejemplar gozando de toda la abundancia, convocó a todos los dioses para decidir el castigo que caería sobre la Atlántida. Se cree que el castigo de Zeus había sido hundir la isla en un día y una noche, por medio de maremotos y erupciones volcánicas. También existen otras teorías en la cual indican que los atlantes era una civilización elevadamente avanzada para la época, que llegó a dominar la física nuclear y que desapareció tras una explosión atómica. Otras versiones afirman que la Atlántida existió en el famoso lugar conocido como el Triángulo de las Bermudas, y que en el fondo del océano habría una esfera magnética responsable de las misteriosas desapariciones que ocurren en esa zona. A su vez, sería también la responsable del hundimiento de la famosa isla, pero una de las teorías más aceptada señala que la civilización en la cual se refiere Platón se encontraría inspirada en gran parte a la isla de Creta y la civilización minoica. Se cree que el relato del filósofo habría cometido algunas licencias literarias para fortalecer el mensaje que quería transmitir. Más allá de las hipótesis que existen sobre la Atlántida, lo cierto es que todavía sigue provocando fascinación hasta el día de hoy, y constituye uno de los misterios más grandes de la historia de la humanidad que quizás nunca podremos conocer. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También no olvides seguirme en mis redes sociales. Saludos.